James Mellor estaba sentado en silencio en su automóvil, estacionado frente al edificio de ladrillos de un pequeño orfanato en el lado sur de Chicago. Miró el espejo retrovisor, notando las líneas de cansancio en su rostro y cómo sus ojos, una vez brillantes, se habían apagado con los años. Cada año, sin falta, hacía este mismo viaje en la misma fecha. Hoy se cumplían 9 años desde que Rebecca, su amada esposa, desapareció sin dejar rastro. Para James, este ritual de dar algo a cambio se había convertido en su única forma de honrar su memoria, un salvavidas al que se aferraba para conectarse, aunque fuera tenuemente, con el amor que había perdido. Armándose de valor, James salió del coche y ajustó su abrigo alrededor de él mientras un viento helado de Chicago barría la calle. El olor a lluvia fresca flotaba en el aire, mezclándose con el tenue aroma de los gases de escape de los coches que pasaban. Subió los escalones, notando el crujido familiar de la vieja madera bajo sus zapatos pulidos, un sonido que marcaba cada una de sus visitas allí. Dentro, el orfanato estaba cálido, lleno con el sutil aroma de café recién hecho y algo dulce, quizá galletas. La señora Wilkes, la directora del orfanato, lo recibió en la puerta con su habitual sonrisa cálida, sus ojos arrugándose en las comisuras. Ella había llegado a esperar su visita y aunque no indagaba, James sabía que respetaba la devoción silenciosa que mostraba cada año. Gracias de nuevo por venir, señor Mellor, dijo ella con voz suave y tranquilizadora. Los niños siempre esperan este momento con ansias. James asintió, apenas capaz de devolverle la sonrisa, mientras su mirada recorría el animado salón común. Niños de todas las edades estaban reunidos alrededor de mesas, jugando o leyendo, sus risas llenando el espacio con una calidez que contrastaba fuertemente con el vacío que él llevaba por dentro. Pero entonces, al otro lado de la sala, sus ojos se posaron en una niña pequeña sentada sola. No podía tener más de 9 años, con cabello rizado y oscuro que enmarcaba su pequeño rostro y una expresión seria que parecía inusual para una niña de su edad. Estaba absorta en un libro, ajena al ruido que la rodeaba. Sin embargo, no era solo su quietud o sus ojos, que brillaban con un tono profundo de verde familiar, lo que lo atrajo, era el delicado relicario de plata que descansaba contra su pecho, medio escondido por el cuello de su suéter. El corazón de James dio un vuelco, su mirada fija en ese colgante como si hubiera visto un fantasma. Era idéntico al que le había dado a Rebecca en su primer aniversario de bodas, un pequeño relicario de plata grabado con un discreto diseño en los bordes. Recordó cómo Rebecca se había reído esa noche, girándolo alrededor de su cuello mientras lo molestaba por su vena romántica. Era un símbolo de su amor, de su promesa de siempre encontrarse sin importar lo que pasara. Impulsado por una fuerza inexplicable, James se acercó a la niña, sus pasos resonando suavemente en el piso de madera desgastado. Sus palmas estaban húmedas, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Dudó, inseguro de cómo acercarse a ella. La niña levantó la vista, su mirada tranquila y curiosa, aunque había una cautela en sus ojos, como si hubiera aprendido a no esperar demasiado de los adultos que iban y venían. Hola, logró decir James, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Cómo te llamas? La niña parpadeó, examinándolo con una calma que lo sorprendió. Ava, respondió simplemente, su voz clara y firme, con un ligero toque de curiosidad. Eva, repitió James, intentando mantener su voz neutral a pesar de las emociones que lo agitaban por dentro. Es un nombre hermoso. Su mirada se deslizó de nuevo hacia el colgante alrededor de su cuello y tragó saliva con dificultad. Ese es un relicario precioso. ¿Sabes de dónde viene? Los pequeños dedos de Ava se cerraron protectores alrededor del relicario, su mirada bajando al suelo mientras se encogía de hombros. Es lo único que tengo de antes, murmuró, su voz apenas audible. Realmente no sé nada sobre él. James sintió una extraña punzada de protección, algo que no había sentido en años. Quería hacerle más preguntas, pero se contuvo al percibir que presionarla demasiado podría hacerla cerrarse. Después de todo, ella solo era una niña,
y él seguía siendo un extraño para ella. En ese momento, la señora Wilkes se acercó, notando el interés de James por Eva. «Es una niña especial, señor Miller», dijo, mirando cariñosamente a la joven. Eva llegó a nosotros cuando era solo un bebé, dejada en las escaleras de una iglesia en la ciudad de Nueva York, sin nota, sin nombre, sin familia buscándola. Fue un milagro que alguien la encontrara. El corazón de James latía con fuerza, acelerándose mientras intentaba comprender esta revelación. Nueva York, la misma ciudad donde Rebecca había desaparecido tantos años atrás. Sintió como si se abriera una puerta, como si le hubieran dado un vistazo a un misterio que había perdido la esperanza de resolver. «Ha estado aquí desde entonces», continuó la señora Wilkes, ajena al conflicto interno de James. «Es lista como un rayo, pero nadie ha venido nunca a buscarla». James volvió a mirar a Eva, quien había regresado a su libro, aparentemente ajena a la conversación. Sin embargo, él no podía deshacerse de la sensación de que el destino lo había llevado hasta allí, hasta ese preciso momento, hasta esa niña en particular. Al salir del orfanato ese día, su mente estaba inundada de preguntas, pero una cosa sobresalía con claridad entre la niebla de incertidumbre. Necesitaba saber más sobre Eva, sobre su pasado y, por encima de todo, necesitaba descubrir si esa niña, que llevaba el relicario de su esposa y lo miraba con los mismos ojos verdes que lo habían cautivado tantos años atrás, podía ser su propia hija. El camino de regreso a su casa vacía se sintió más largo de lo habitual. Las luces de la ciudad se difuminaban en la lluvia mientras James apretaba el volante, su mente reproduciendo el encuentro con Eva una y otra vez. Ese relicario, esos ojos. Era imposible negar el parecido asombroso con Rebecca. Los recuerdos que había tratado de enterrar comenzaron a resurgir, llevándolo de vuelta a un tiempo en el que su vida estaba llena de risas y calidez. Cuando llegó a su casa, James se desplomó en su sillón favorito en el estudio tenuemente iluminado, sus ojos posándose en una foto enmarcada en la estantería. Era de su último aniversario, apenas un mes antes de la desaparición de Rebecca. Ella había insistido en celebrarlo de manera sencilla, solo los dos, y él le había regalado el relicario que ella llevó esa noche. Era el mismo relicario que ahora colgaba del cuello de Eva. James se inclinó hacia adelante, sosteniendo su cabeza entre las manos. Después de años de construir un muro alrededor de su corazón, evitando todo recordatorio doloroso de Rebecca, ahora se encontraba enfrentando un misterio que rompía la insensibilidad que se había impuesto. Sintió algo despertar en él, una chispa de esperanza, por muy frágil que fuera. ¿Podría Eva estar realmente conectada con Rebecca? ¿Podría ser esta la respuesta que había estado buscando, la pieza perdida que llevaba casi una década tratando de encontrar? Esa noche no pudo dormir. En lugar de eso, caminó de un lado a otro por la casa, incapaz de quitarse de la mente la imagen de Eva, ese rostro pequeño y solemne con ojos que se sentían inquietantemente familiares. Alrededor de las 3 de la mañana, incapaz de resistir más, tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. «Elliot», dijo cuando una voz somnolienta respondió al otro lado. «James», respondió Elliot después de una pausa, seguido de una risita baja. «Ha pasado un tiempo. Sabes que es de madrugada, ¿verdad?» James dudó, sintiendo una oleada de incertidumbre, pero siguió adelante. «Necesito tu ayuda, Elliot. Hay algo que necesito que investigues». Elliot era un investigador privado con quien James había trabajado en el pasado, cuando había comenzado a buscar respuestas tras la desaparición de Rebecca. James había agotado todas las pistas, cada posibilidad en aquel entonces, y cuando toda esperanza parecía perdida, finalmente lo dejó ir. Pero esa noche, de pie en la oscuridad de su estudio, sintió que volvía esa determinación familiar. «Conocí a una niña», continuó James, las palabras saliendo más rápido de lo que podía procesarlas. «Tiene 9 años, vive en un orfanato en Chicago. Tiene un relicario idéntico al que le di a Rebecca. Y sus ojos, Elliot, se ven igual que los de ella».
Elliot guardó silencio un momento, asimilando la información. ¿Crees que podría estar relacionada? Tal vez, respondió James, apenas capaz de mantener la voz firme. No lo sé, pero necesito averiguarlo. Necesito saber de dónde vino, cómo llegó allí y si tiene alguna conexión con Rebecca. Tras una pausa, Elliot habló de nuevo, su tono cauteloso pero decidido. Está bien, James. Echaré un vistazo, veré qué puedo averiguar. Pero ya sabes, esto podría llevar tiempo, especialmente si se trata de revisar antiguos registros de adopción, archivos de acogida, tal vez incluso informes policiales. Lo entiendo, respondió James, ya sintiendo un cierto alivio. Cubriré cualquier costo, haz lo que sea necesario. Los días que siguieron fueron un torbellino de anticipación y ansiedad. James se volcó en su trabajo durante el día, manteniéndose ocupado para evitar pensar en los interminables que pasaría así. Pero cada noche se encontraba revisando las pocas fotos que tenía de Rebecca, comparándolas con sus recuerdos del rostro de Eva, su mirada seria, su sonrisa tímida, su cabello rizado. Todos estos pequeños detalles lo atormentaban, creando una inquietud que no podía ignorar. Finalmente, después de casi una semana de agonizante silencio, Elliot llamó. Encontré algo, James dijo, su voz tensa con una mezcla de emoción y cautela. Eva fue dejada en las escaleras de una iglesia en Nueva York cuando era un bebé. No tenía documentos de identificación, nada que indicara quiénes eran sus padres. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nueva York, el mismo lugar donde Rebecca había desaparecido. Su mano apretó el teléfono mientras luchaba por procesar la información. Ese lugar donde Rebecca desapareció, susurró más para sí mismo que para Elliot. Exactamente, respondió Elliot. Es una coincidencia extraña, por decirlo menos. Y se pone aún más extraño. Los registros muestran que la dejaron allí a principios de septiembre, el mismo mes en que Rebecca desapareció. James guardó silencio, una miríada de emociones lo invadía. ¿Podría ser esto cierto? ¿Podría Eva ser la hija que él y Rebecca nunca supieron que tenían? La idea parecía absurda, pero las piezas encajaban de maneras que no podía ignorar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó James, su voz apenas un susurro. Seguiré investigando, respondió Elliot. Pero James, tengo que advertirte. Estas cosas no siempre terminan como esperamos. Es posible que ella no sea quien pensamos que es. Lo entiendo, respondió James, aunque no estaba seguro de creer en sus propias palabras. Solo manténme informado. Al colgar, James sintió un renovado sentido de propósito. Fuera o no Eva su hija, no podía alejarse de esto. Necesitaba saber la verdad, explorar cada posible camino, seguir cada pista. Durante tanto tiempo, había estado atormentado por el misterio de la desaparición de Rebecca, por la angustia de no saber. Pero ahora, con Eva como posible vínculo con el pasado, sentía que finalmente podría estar en el camino hacia el cierre. Esa noche, mientras yacía en la cama, una extraña paz lo invadió. A pesar de la incertidumbre que le esperaba, por primera vez en años se permitió imaginar una vida donde podría encontrar a la familia que había perdido. Una vida en la que no estaría tan solo. Con una pequeña y tentativa sonrisa, James cerró los ojos, dejándose llevar por un sueño donde Rebecca y Eva lo esperaban, listas para llenar los espacios vacíos en su corazón una vez más. James comenzó su mañana con una sensación de urgencia que no había sentido en años. Se movió rápidamente a través de sus rutinas, su mente ya centrada en la llamada que haría a Elliot más tarde en el día. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad mientras se preguntaba qué nuevos descubrimientos podrían surgir. Los detalles que Elliot había encontrado ya giraban en su mente. Eva había sido dejada en las escaleras de una iglesia en la ciudad de Nueva York, el mismo lugar donde Rebecca había desaparecido. El momento, el lugar, todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a armarse. Tan pronto como entró en su oficina, hizo la llamada. Elliot, saludó James,
sin intentar siquiera hacer conversación trivial. ¿Algo nuevo? De hecho, sí, respondió Elliot, con un tono intrigante en su voz. He estado revisando algunos archivos antiguos, registros de la iglesia y registros de acogida. Es poca información, pero logré rastrear la noche en que encontraron a Eva. La iglesia tenía un evento de caridad y hubo algunos testigos que vieron a una mujer irse rápidamente con un bulto en los brazos. Lo recuerdan porque parecía angustiada. Angustiada, repitió James, intentando imaginar lo que pudo haber ocurrido esa noche. ¿Alguien logró verla claramente? Desafortunadamente, no, respondió Elliot. Era tarde y los testigos no eran muy fiables, pero hay algo más. La voz de Elliot se volvió más seria. Una de las mujeres que habló con la policía en ese entonces describió a una mujer con cabello oscuro que llevaba lo que llamó un abrigo caro, no del tipo que se ve comúnmente por aquí. El corazón de James se aceleró. Rebecca siempre había preferido piezas clásicas y de alta calidad, ropa que no llamaría la atención en sus círculos, pero que podría parecer inusual en otras áreas. ¿Crees que? James dejó la frase inconclusa, casi temeroso de expresar sus sospechas. Es posible, James, respondió Elliot, con cautela. Todavía hay mucho que no sabemos, pero es posible que esta mujer fuera Rebecca. James apretó la mandíbula, intentando mantenerse firme. La idea de Rebecca angustiada, dejando a Eva sola en las escaleras de una iglesia, era casi insoportable. ¿Por qué haría eso? Si Eva es nuestra, ¿por qué la abandonaría? Elliot suspiró al otro lado de la línea. Es difícil de decir. La desesperación hace que las personas hagan cosas que de otra manera no tendrían sentido. Tal vez estaba en peligro o pensó que Eva estaría más segura así. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante 9 años había imaginado innumerables escenarios que podrían explicar la desaparición de Rebecca, cada uno más oscuro que el anterior, pero ninguno había involucrado a un niño. James, voy a investigar más a fondo los registros hospitalarios y ver si hay registros de nacimientos o incidentes de esa época que coincidan con lo que sabemos, dijo Elliot, sacando a James de sus pensamientos. Puede llevar un tiempo, pero es nuestra mejor oportunidad de encontrar algo concreto. Gracias, Elliot, respondió James, su voz cargada de alivio y gratitud. Te debo más de lo que puedo expresar. Aún no me lo agradezcas, dijo Elliot con una leve risa. Veamos a dónde nos lleva esto. Tras colgar, James se recostó en su silla, con un remolino de emociones invadiéndolo. Su mente regresó al día en que vio a Rebecca por última vez, como lo había besado para despedirse con su habitual calidez, sus ojos llenos de un amor tácito. Nunca había imaginado que esa sería la última vez que la vería. Y ahora esta posibilidad, que no solo dejó un recuerdo, sino un hijo que podría ser suyo, era a la vez aterradora y emocionante. No pudo ignorar el impulso en su corazón de ver a Eva nuevamente. Había algo en ella, una presencia, una familiaridad que resonaba profundamente en él. Decidido a visitar el orfanato, despejó su agenda de la tarde y condujo hasta allí, su corazón latiendo con fuerza con cada milla que lo acercaba a la verdad. Al llegar, la señora Weeks lo recibió con una mirada curiosa. ¿De vuelta tan pronto, señor Miller? James logró esbozar una suave sonrisa, ocultando el tumulto en su mente. Es increíble, hay algo especial en ella. Pensaba pasar más tiempo con ella hoy, si no es inconveniente. La señora Weeks asintió con calidez. Por supuesto, señor Miller. Está en la sala de juegos. Estoy segura de que estará feliz de verle. James siguió sus indicaciones, acelerando el paso a medida que se acercaba a la habitación. Dentro, encontró a Eva sentada en el suelo, inclinada sobre un rompecabezas. Sus dedos encajaban cuidadosamente las piezas. Levantó la vista al verlo entrar, su rostro iluminándose con una mezcla de sorpresa y alegría. «Hola, señor Miller», dijo tímidamente, dejando a un lado la pieza que sostenía. «Hola, Eva»,
respondió él, esforzándose por mantener un tono casual a pesar del torrente de emociones en su pecho. ¿Te importa si me uno a ti? Ella asintió, señalándole que se sentara a su lado. Durante unos momentos, trabajaron en el rompecabezas en un cómodo silencio. James la miraba de vez en cuando, maravillándose de la facilidad que sentía en su presencia. Su enfoque y determinación le recordaban tanto a Rebecca. Al cabo de un rato, no pudo evitar preguntarle, Eva, ¿recuerdas algo de antes de venir aquí? Eva adoptó un aire pensativo, bajando la mirada. No mucho. La señora Weeks me dijo que era solo un bebé cuando llegué, así que no recuerdo mucho. Hizo una pausa, jugueteando con el colgante que llevaba al cuello. Solo este relicario, lo he tenido desde que puedo recordar. La respiración de James se detuvo, su corazón pesado con una mezcla de tristeza y esperanza. Quería contarle todo, explicarle por qué sentía una conexión tan fuerte con ella, pero se contuvo, temiendo abrumarla con sus propias incertidumbres. Sabes, dijo suavemente, a veces se nos dan cosas para recordarnos quiénes somos, incluso si no lo entendemos de inmediato. Eva lo miró, sus ojos abiertos y llenos de una chispa de curiosidad. ¿Crees que este relicario significa algo? James logró esbozar una sonrisa y asintió. Sí, Eva. Creo que significa algo muy importante. Mientras seguían trabajando en el rompecabezas, una comprensión silenciosa se asentó entre ellos, un vínculo que ninguno de los dos entendía por completo, pero que no podían negar. James salió del orfanato ese día sintiéndose más cerca de una verdad que aún no podía ver, de un futuro al que no estaba preparado para enfrentarse. Pero había algo seguro, no podía dejarlo pasar. Eva, de una manera que no podía explicar, ya estaba convirtiéndose en parte de su corazón y sabía que haría todo lo posible para encontrar las respuestas que les darían paz a ambos. Los días que siguieron trajeron un nuevo ritmo a la vida de James, uno que no había anticipado. Casi todas las tardes se encontraba regresando al orfanato, inventando excusas para visitar y quedándose más tiempo de lo planeado. Eva siempre estaba allí, con esa sonrisa tímida que poco a poco se abría más a medida que pasaban tiempo juntos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a esperarlo junto a la puerta, su rostro iluminándose cada vez que lo veía entrar. Cada visita derrumbaba poco a poco las barreras alrededor del corazón de James, permitiendo que una chispa de esperanza y alegría se filtrara donde antes solo había vacío. Pasaban horas juntos, a veces conversando, a veces compartiendo un cómodo silencio mientras resolvían rompecabezas o jugaban. James se encontraba fascinado por su personalidad, la fuerza silenciosa, la bondad en sus ojos, su resiliencia. Era madura para su edad, una cualidad que no podía evitar admirar. Le recordaba tanto a Rebecca de formas que no esperaba, pero eran las pequeñas cosas, los detalles sutiles, los que más lo conmovían, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, el brillo en sus ojos cuando reía. Durante una de sus visitas, mientras estaban sentados en la pequeña biblioteca del orfanato, Eva lo miró con una expresión curiosa. Mr. Miller, ¿por qué viene aquí tan a menudo? James dudó, sin saber cómo responder. ¿Cómo podría explicar el sentido de conexión que sentía, esa sensación de que debía protegerla, de que estaba destinado a conocerla? Bueno, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, creo que me gusta estar aquí, y me gusta pasar tiempo contigo. Ava se sonrojó levemente y bajó la mirada hacia sus manos. A mí también me gusta pasar tiempo contigo, susurró. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, hasta que ella levantó la mirada nuevamente, esta vez con un toque de picardía. Creo que eres más amable de lo que pareces, bromeó con una sonrisa. James se echó a reír, sintiendo un calor extendiéndose por su pecho. Ah, sí. Bueno, gracias, Ava. Tomaré eso como un cumplido. Pero detrás de sus palabras ligeras, una tormenta de emociones lo invadía. Cada día se sentía más apegado a ella, y la necesidad de descubrir su pasado se volvía más urgente.
Cada pequeño momento que pasaba con Ava profundizaba su determinación de entender su historia, de averiguar si la conexión que sentía era real o simplemente un deseo ilusorio. Unos días después, Elliot llamó con una actualización. James, he podido rastrear algunos detalles más. Nada concreto todavía, pero encontré algunas irregularidades en los registros. Parece que la llegada de Ava al orfanato nunca fue documentada adecuadamente. James frunció el ceño mientras se recostaba en su silla de oficina, asimilando la información. ¿Qué significa eso? Bueno, continuó Elliot, significa que alguien se esforzó por evitar dejar un rastro. Revisé los registros oficiales de adopción y el expediente de Ava tiene vacíos, cosas que no cuadran. Por ejemplo, no hay registro de que la iglesia la haya colocado formalmente en el orfanato, ni tampoco hay un informe policial de la noche en que fue encontrada. ¿Por qué alguien querría ocultar su identidad?, preguntó James, sintiendo una creciente inquietud. Es difícil de decir, respondió Elliot con cautela, pero he visto cosas como esta antes. A menudo está relacionado con familias que intentan borrar el pasado de un niño, por diversas razones. A veces es para proteger al niño, otras veces es para protegerse a sí mismos. A James le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Podría Rebecca haber estado involucrada en algo de lo que necesitaba escapar? El pensamiento era impensable, pero no podía ignorar las preguntas que se acumulaban. Apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. Sigue investigando, Elliot. Necesito saberlo todo. Con el paso de las semanas, James continuó con sus visitas regulares al orfanato, convirtiéndose en una presencia familiar en la vida de Ava. Incluso los otros niños comenzaron a saludarlo con entusiasmo, pero su atención siempre estaba puesta en ella. Durante uno de sus momentos tranquilos, notó que ella miraba con añoranza por la ventana, observando a otras familias jugar en el parque cercano. ¿Alguna vez deseas tener una familia?, preguntó suavemente. Ava se encogió de hombros, jugando distraídamente con su relicario. A veces, pero está bien. Tengo a la señora Weeks y a mis amigos aquí. Sus palabras, dichas con tanta naturalidad, impactaron a James con una tristeza inesperada. Ella estaba tratando de ser valiente, pero podía sentir el anhelo bajo su tranquila fachada. Le recordó su propia desesperación silenciosa por respuestas, por familia, por conexión. Ava, dijo con delicadeza, si pudieras tener una familia, ¿cómo te gustaría que fuera? Ella pensó por un momento, con la mirada perdida. No lo sé, respondió finalmente. Supongo que me gustaría alguien que sea amable, alguien que no se vaya. Su voz vaciló ligeramente en la última palabra y rápidamente apartó la mirada. El corazón de James se encogió. Quería decirle en ese mismo instante que no estaría sola, que nunca la dejaría, pero sabía que aún era demasiado pronto. James le explicó que no podía hacer promesas hasta estar seguro, pero se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. A veces, Eva, las personas que más nos aman son las que se quedan, incluso cuando no lo notamos de inmediato. Ella lo miró entonces, sus ojos brillando con algo que él no pudo identificar del todo, un reconocimiento silencioso que iba más allá de su edad. Esa noche, mientras James conducía a casa, tomó una decisión que ya no podía seguir posponiendo. Si había alguna posibilidad de que Eva fuera su hija, tenía que actuar. Ya había hablado con la señora Wilkes sobre la posibilidad de adoptarla y, aunque el proceso tomaría tiempo, sintió un rayo de esperanza al saber que estaba un paso más cerca de darle una verdadera familia, su familia. Al día siguiente, inició los primeros pasos oficiales hacia la adopción. El papeleo era abrumador y la burocracia un laberinto de reglas y requisitos, pero James abordó cada documento con un propósito claro. Ya no se trataba solo de encontrar respuestas, ahora era sobre asegurar un futuro para Eva, un futuro donde nunca tuviera que preguntarse si era querida o amada. Compartió la noticia con Elliot, quien respondió con optimismo cauteloso. Estás asumiendo un compromiso importante, James. ¿Estás listo para eso?
Sí, respondió James sin dudar. Más que nada, quiero asegurarme de que esté segura y sepa que es amada. Y tal vez, solo tal vez, en el camino descubramos la verdad sobre ella. Después de hablar con Elliot, visitó a Eva esa tarde con un nuevo sentido de propósito. Ella lo saludó con su típica sonrisa tímida, pero él notó un brillo especial en sus ojos, un indicio de anticipación. Pasaron la tarde como siempre, hablando, riendo y simplemente disfrutando de estar juntos. Por primera vez, James se permitió imaginar cómo sería la vida si Eva realmente fuera su hija. La posibilidad lo llenó de una alegría tranquila, un sentimiento que no había experimentado en años. Mientras la observaba reír con una de sus historias, sintió una profunda paz, como si finalmente hubiera encontrado la pieza faltante de su corazón. Pero, en el fondo, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas preguntas sin responder y muchos misterios en torno al pasado de Eva y la desaparición de Rebecca. Y aunque tenía esperanza, también sabía que la verdad, fuera cual fuera, podría cambiarlo todo. Con pasos decididos, James llegó al orfanato, una mezcla de determinación y ansiedad girando en su interior. Había decidido que el proceso de adopción estaba oficialmente en marcha. Estaba comprometido a traer a Eva a casa y darle la familia que merecía. Pero, por mucho que quisiera centrarse en su futuro juntos, una inquietud persistente sobre el pasado de ella lo atormentaba. Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. Dentro, la señora Wilkes lo recibió cálidamente, notando sus visitas más frecuentes con una sonrisa aprobatoria. Eva estará encantada de verte, dijo, señalando la sala de juegos donde Eva lo esperaba. No ha dejado de hablar de ti. El corazón de James se hinchó al escuchar esas palabras. Sabía que estaba desarrollando un vínculo profundo con Eva, pero saber que ella sentía lo mismo lo llenó de una calidez que no había sentido en años. Entró silenciosamente a la sala de juegos, observándola mientras estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, concentrada en un rompecabezas. Cuando ella levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó. «Hola, señor Mellor», lo saludó con una amplia sonrisa, abandonando el rompecabezas y corriendo a abrazarlo. «Hola, Eva», respondió, devolviéndole el abrazo. El afecto entre ellos se sentía tan natural como respirar. Se sentó a su lado y rápidamente se sumergieron en un ritmo cómodo, trabajando juntos en el rompecabezas. El tiempo pasó con facilidad, pero cuando terminaron, James sabía que necesitaba hablar de algo importante. «Eva», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Cómo te sentirías si yo pudiera estar allí para ti todos los días? Si tuvieras un lugar al que llamar hogar». Ella lo miró, sus ojos verdes llenos de una mezcla de emoción y aprensión. James miró a Ava con ternura. «¿Te refieres a algo como una familia?», preguntó con voz suave pero firme. «Sí», respondió él, su tono cálido pero decidido. «Una familia, una que siempre esté allí para ti». El rostro de Ava se iluminó con una sonrisa, pero James pudo ver un atisbo de duda detrás de su felicidad, como si tuviera miedo de esperar demasiado. Creo que me gustaría mucho eso», susurró, aferrándose a su colgante como si fuera un salvavidas. James extendió su mano con suavidad y la colocó sobre el hombro de Ava. «Te prometo, Ava, haré todo lo posible para que nunca te sientas sola otra vez». A medida que el día llegaba a su fin, James se despidió, asegurándole a Ava que regresaría pronto. Al salir, marcó el número de Elliot, esperando una actualización sobre su investigación. Después de unos tonos, Elliot contestó con voz tensa pero enfocada. «James, estaba a punto de llamarte. Tengo algo que querrás escuchar». «Adelante», dijo James, sintiendo como su pulso se aceleraba. «Revisé los registros de nuevo y encontré algo inusual», comenzó Elliot. «Ava fue llevada al orfanato, como ya sabes, pero sus registros fueron archivados bajo un nombre temporal. No había documentación sobre quién la llevó ni registro sobre su origen. Pero eso no es todo.
Elliot hizo una pausa, su tono se volvió más agudo. La semana antes de que la encontraran, se presentó un informe de una persona desaparecida que coincide con la descripción de Rebecca. El informe policial se cerró la semana siguiente sin más información, como si se hubiera pasado por alto a propósito. Un escalofrío recorrió la columna de James. ¿Crees que alguien intentó encubrirlo? Es una posibilidad muy fuerte, respondió Elliot. Y es sospechoso. Quienquiera que estuviera involucrado se esforzó mucho para asegurarse de que nadie pudiera rastrear los orígenes de Ava. El informe de la desaparición de Rebecca podría ser una pieza clave en este rompecabezas. La mente de James se llenó de preguntas. Si Rebecca había estado en Nueva York alrededor del momento de la llegada de Ava, ¿por qué nadie lo había contactado? ¿Por qué alguien haría desaparecer a Ava sin dejar rastro? Elliot continuó. Estoy investigando algunas pistas de esa época, tratando de encontrar a alguien que pudiera haber conocido a Rebecca o haber estado conectado con ella durante esas semanas. Pero debo advertirte, James, estas cosas pueden complicarse. Estamos lidiando con personas que querían mantener esto enterrado. No me importa cuán complicado se ponga, respondió James con firmeza. Quiero la verdad. Quiero saber qué le pasó a Rebecca y necesito saber si Ava es realmente mi hija. Después de la llamada, James respiró hondo, buscando serenidad mientras miraba el horizonte de Chicago. El camino que había emprendido lo estaba llevando hacia respuestas, pero podía sentir el peso de cada paso. La incertidumbre parecía crecer con cada nueva revelación y no podía deshacerse de la sensación de que alguien lo observaba, como si su búsqueda de la verdad hubiera activado una alarma invisible. En los días que siguieron, los trámites de adopción avanzaron, aunque lentamente. Cada retraso ponía a prueba su paciencia, pero cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Los momentos tranquilos que pasaba con Ava, su risa, sus pequeñas y reflexivas preguntas, la confianza que crecía entre ellos, solidificaban su decisión. Fuera cual fuera la verdad, él estaría allí para ella. Una tarde, mientras leían juntos en la biblioteca del orfanato, Ava de repente levantó la vista, su rostro serio. «Señor Miller, ¿cree que alguien vendrá a llevarme?», preguntó. James sintió como su corazón se apretaba. Extendió la mano suavemente, tomando la pequeña mano de Ava entre las suyas. «No, Ava. Nadie va a llevarte mientras yo esté aquí». Ella asintió levemente, pero su expresión seguía pensativa. «A veces siento como si hubiera algo que no recuerdo. Como si una parte de mí faltara». Sus palabras atravesaron a James, resonando profundamente con su propia búsqueda de respuestas. Quería contarle todo, explicarle por qué sentía una conexión tan especial con ella, pero sabía que aún era demasiado pronto. En lugar de eso, le dio un apretón de manos tranquilizador. «Sea lo que sea, lo resolveremos juntos». Al día siguiente, Elliot volvió a llamar, esta vez con una urgencia inconfundible en su voz. «James, he descubierto algo enorme. Encontré a alguien que trabajó en un hospital privado a las afueras de Nueva York. Recuerda haber visto a una mujer que coincide con la descripción de Rebecca siendo ingresada aproximadamente en la misma época en la que encontraron a Ava. Fue tratada por trauma y dada de alta una semana después, pero aquí viene el giro, salió bajo un nombre diferente, como si alguien no quisiera que se rastreara su identidad». James apretó el teléfono, apenas capaz de contener la tormenta de emociones que se agitaban en su interior. «¿Estás diciendo que Rebecca podría haber estado viva después de desaparecer?» «Es posible», respondió Elliot con cautela. «Si esta mujer realmente era Rebecca, alguien se esforzó mucho para mantenerla oculta. Y la presencia de Ava en el orfanato podría estar directamente relacionada con eso. Quien haya orquestado esto quería borrar a ambas de tu vida». Las implicaciones golpearon a James como una ola gigante. Si Rebecca había estado viva, si alguien la había mantenido alejada de él, este misterio era más oscuro y retorcido de lo que jamás imaginó.
Eva, ella podría ser realmente su hija, abandonada en un acto calculado y deliberado para romper su familia. ¿Quién haría esto?, preguntó James con la voz apenas por encima de un susurro. Estoy trabajando en eso, respondió Elliot. Pero, James, ten cuidado. Si alguien fue tan lejos en aquel entonces, es posible que no estén muy contentos de que estés descubriendo la verdad ahora. James asintió, con la mandíbula apretada. Quien fuera el responsable, cualquiera que fueran las fuerzas oscuras detrás de esto, no se detendría hasta descubrir cada última pieza de la verdad. Al colgar el teléfono, una feroz determinación se encendió en su interior. Su corazón estaba pesado con el peso de los descubrimientos, pero su resolución era más fuerte que nunca. Ava no solo era parte de su futuro, era un vínculo con su pasado, un pasado que ahora estaba decidido a recuperar. James apenas pudo contener su anticipación mientras se acercaba al orfanato esa mañana. Los papeles de adopción finalmente se habían completado, y ese día podría decirle a Ava que podía irse a casa con él. El peso de las últimas semanas se sentía más ligero mientras pensaba en darle la estabilidad y el amor que se merecía. Sin embargo, un sentido de aprensión persistía, un recordatorio de las preguntas sin respuesta y el misterio que rodeaba su pasado y posiblemente el destino de Rebecca. Dentro del orfanato, la señora Weeks lo saludó con una sonrisa cómplice. «Ella te está esperando», dijo cálidamente, señalando la sala común. «Ava ha estado hablando de ti sin parar. No creo haberla visto nunca tan emocionada». El corazón de James se llenó de alegría ante sus palabras. Entró a la habitación en silencio, viendo a Ava sentada junto a la ventana, con los ojos enfocados intensamente en el libro que tenía en su regazo. Cuando levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó y dejó el libro a un lado, corriendo hacia él. «Señor Miller», exclamó con una amplia sonrisa. «Hola, Ava», respondió James, inclinándose para encontrarse con su mirada. «Tengo algo importante que decirte». Los ojos de Ava brillaron con curiosidad. «¿Qué es?». James tomó una respiración profunda, estabilizándose. «Ava, ¿qué te parecería venir a vivir conmigo? Tener un hogar de verdad, juntos». Ella lo miró fijamente, su boca se abrió en un pequeño jadeo y sus manos fueron al relicario alrededor de su cuello. «¿Quieres decir como una familia?». «Sí, exactamente», respondió él con voz suave pero llena de convicción. «Una familia. Tú y yo juntos». Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió, sus labios formando una tímida sonrisa. «Me gustaría mucho». James la envolvió en un abrazo, atrayéndola hacia él, y en ese momento sintió una paz que no había conocido en años. Eva lo abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer, y él se prometió en silencio que nunca volvería a dejarla sentirse abandonada. Fuera lo que había pasado en el pasado, se aseguraría de que ella se sintiera segura, protegida y amada. Más tarde esa noche, después de que se finalizara el papeleo y se hicieran los arreglos, James llevó a Eva a casa. El viaje de regreso fue silencioso, con Eva mirando por la ventana, su mirada vagando sobre el horizonte de Chicago, su rostro una mezcla de asombro y nerviosismo. James la miraba ocasionalmente, tratando de tranquilizarla con una sonrisa suave. Cuando llegaron, él le mostró la casa. Eva parecía tanto curiosa como vacilante, deslizando sus dedos sobre los muebles de madera pulida y mirando las fotografías enmarcadas en las paredes. James notó que ella se detuvo frente a una fotografía en particular, una foto de Rebecca y él en uno de sus aniversarios, ambos sonriendo con alegría, perdidos en la mirada del otro. «Esa es tu esposa, ¿verdad?», preguntó Eva suavemente, mirándolo. James asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, es Rebecca». Ella era muy especial. La mirada de Eva se suavizó mientras observaba la foto. «Creo que le habría gustado», dijo casi en un susurro. El corazón de James se apretó al escuchar esas palabras, su mente llena de esperanza al pensar que,
quizás, Rebecca no solo habría gustado de Eva, sino que también podría haber sido su madre. Quería contarle todo a Eva, pero se contuvo, sintiendo que ese momento no era el adecuado. En cambio, se arrodilló a su lado. Eva, hay algo que quiero que sepas, comenzó, con un tono suave pero serio. Este lugar, nuestro hogar, ahora también es tuyo. Nunca más tendrás que preocuparte por estar sola. Ella lo miró con los ojos grandes y vulnerables. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió, apretando suavemente su mano. Compartieron un momento de silencio, y James se dio cuenta de cuánto ya se preocupaba por ella, cuán profundamente ella había logrado grabarse en su vida. A medida que avanzaba la noche, se acomodaron en una rutina, formando entre ellos una sensación de normalidad. James preparó la cena, tratando de no reírse del deleite de Eva por las cosas más simples, la gran cocina, el jardín visible desde la ventana, la forma en que las luces proyectaban un cálido resplandor en la habitación. Hablaron sobre sus libros favoritos, sus juegos preferidos, sus amigos en el orfanato, y cada palabra los acercaba más. Pero esa noche, mientras la arropaba en la cama, Eva lo miró con una expresión seria. «Señor Mellor», preguntó, con la voz apenas audible. «Sabes que puedes llamarme James», respondió, sonriéndole. «Oh, bueno, como te sientas más cómoda». «Está bien», James dijo suavemente, mientras su mano nerviosa volvía a aferrarse a su relicario. «¿Crees que tenía una familia antes?». La pregunta lo tomó por sorpresa y sintió un nudo formarse en su garganta. Lo había anticipado, por supuesto, pero escucharlo de su boca era diferente. Ella lo miraba con esos profundos ojos verdes, ojos que reflejaban sus propias preguntas no expresadas. «Creo que a veces la vida puede ser complicada», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y a veces las personas se pierden. Pero eso no significa que no se preocupen o que no te quieran». Ella pareció reflexionar sobre sus palabras con una expresión pensativa en su rostro. «Entonces, tal vez no se fueron a propósito». «Tal vez», respondió James, con la voz apenas audible. «A veces suceden cosas que no entendemos, cosas que hacen que sea difícil para las personas quedarse». Eva sintió, como si esa respuesta le trajera algo de consuelo. Bajó la mirada, sus dedos jugando con su relicario. «Siempre pensé que este relicario era importante, como si fuera una parte de mí». James extendió la mano suavemente, sosteniendo el relicario entre sus dedos. «Creo que lo es, y creo que podría ser una parte de alguien que te quiso mucho». Compartieron un momento de silencio, y James pudo sentir el peso de las preguntas no dichas que flotaban en el aire, preguntas que quizá estaban más allá de las palabras para una niña de su edad. James la arropó, apartando un rizo rebelde de su frente. Su corazón se llenó de una protectora intensidad, sabiendo que haría cualquier cosa para protegerla, para resguardarla del dolor de lo desconocido. Al salir de su habitación, sintió un oleaje de determinación crecer en su interior. No podía dejar las preguntas sobre el pasado de Ava sin respuesta, no por ella y no por él mismo. Necesitaba cerrar ese capítulo, no solo por la memoria de Rebecca, sino también por el futuro que estaba construyendo junto a Ava. Cualesquiera que fueran los oscuros secretos que aguardaban, estaba listo para enfrentarlos. Esa noche, mientras James estaba solo en su estudio, su teléfono vibró sobre el escritorio. Miró la pantalla y vio el nombre de Elliot. Su corazón dio un vuelco mientras levantaba el teléfono, preparándose para cualquier noticia que su amigo hubiera descubierto. La voz de Elliot era baja, tensa, cargada con el peso de algo significativo. «Creo que encontré algo que necesitas escuchar». James tragó saliva, su mente corriendo. «Adelante», dijo, su voz firme a pesar de la anticipación que hervía dentro de él. «Rebecca podría estar viva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreales. James sintió que la habitación daba vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Viva? ¿Podría ser posible después de tantos años,
después de todas las pistas sin salida, las noches desesperadas buscando? Luchó por hablar, su voz quebrándose en la garganta. ¿Estás seguro? Hay más, continuó Elliot, su tono sombrío. He descubierto evidencia que sugiere que alguien cercano a ti podría haber estado involucrado en su desaparición. Creo que deberías sentarte para esto, James. Es sobre Patrick. La sangre de James se heló. ¿Patrick? ¿Su propio hermano? El mismo hermano que había sido su confidente más cercano después de la desaparición de Rebecca, quien le había ofrecido consuelo durante sus momentos más oscuros. La traición, si era cierta, era inconcebible. James, creo que Patrick orquestó la desaparición de Rebecca, dijo Elliot con voz firme y resuelta. Y puede que haya estado usando a Ava como una pieza en su juego para mantener a Rebecca lejos de ti todos estos años. James sintió que su mundo colapsaba en ese momento. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, su respiración era superficial e inestable. Cerró los puños, el peso de la revelación golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Rebecca estaba viva en algún lugar, y Ava, su Ava, estaba en el centro de una conspiración retorcida que les había robado años. Su corazón se rompió al darse cuenta del alcance de la crueldad de Patrick, del dolor y la pérdida que había infligido a su familia. Pero una cosa estaba clara, James había terminado con las manipulaciones. La verdad estaba al alcance, y no se detendría ante nada para recuperar la vida que le habían robado, para reunirse con Rebecca y asegurar que Ava nunca más fuera utilizada como una pieza en el juego de nadie. Las piezas finalmente estaban encajando, y sabía que la confrontación que le esperaba sería la más difícil hasta ahora. Pero por Ava, por Rebecca y por la familia que podrían haber tenido, enfrentaría lo que fuera necesario. James permaneció sentado en la oscuridad de su estudio, su mente girando con la revelación que Elliot le había dejado caer. Patrick, la única persona que había estado a su lado, que había sido su confidente durante todos los años de ausencia de Rebecca, había orquestado su desaparición. Y de alguna manera, Ava, la niña que ahora consideraba su hija, estaba involucrada en este esquema retorcido. La traición lo envolvió, mezclándose con una ira que apenas podía contener. Cerró los puños, luchando contra el impulso de llamar a Patrick en ese momento y exigirle una explicación. Pero sabía que tenía que proceder con cuidado. Marcó el número de Elliot de nuevo, su mano temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono. Elliot, necesito saberlo todo. Necesito saber exactamente cómo hizo esto Patrick, dónde está Rebecca y por qué involucraría a Ava. Elliot habló con una voz calmada pero grave. He estado reuniendo información, James. Según lo que he descubierto, parece que el motivo de Patrick estaba arraigado en los celos. Resentía la vida que construiste con Rebecca, el éxito que lograste. Pero no era solo eso. Estaba obsesionado con ella, tan fijado que se volvió peligroso. Cuando se dio cuenta de que no podía tener lo que tú tenías, decidió quitártelo. El estómago de James se retorció al escuchar eso. Apenas podía comprender la profundidad de la traición de su hermano. Las piezas comenzaron a encajar. El apoyo constante de Patrick, sus consejos para seguir adelante, su sutil estímulo para que abandonara la búsqueda de Rebecca. Cada palabra, cada gesto ahora le parecían envenenados, contaminados por las intenciones ocultas de su hermano. ¿Pero por qué Ava?, preguntó James, casi en un susurro. Patrick necesitaba una forma de controlar a Rebecca, explicó Elliot. Después de fingir su desaparición, la mantuvo aislada, haciéndole creer que había seguido adelante, que nunca la encontrarías. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba algo con lo que chantajearla, algo que la impidiera intentar escapar o buscarte. La realización llegó a James con una claridad aterradora. Usó a Ava, dijo. Sí, confirmó Elliot con gravedad. Creo que Patrick hizo creer a Rebecca que, si alguna vez intentaba encontrarte, pondría en peligro la vida de Ava. Era una forma de encarcelamiento psicológico.
Tenía demasiado miedo de tomar cualquier acción, creyendo que su propia hija sufriría las consecuencias. El corazón de James se rompió al imaginar a Rebecca sola y desamparada, atrapada por su amor por Ava y su temor a poner en peligro a su hija. El peso de la situación lo golpeó como una ola, dejándolo casi sin aliento. Sabía que tenía que enfrentar a Patrick, terminar con esta pesadilla que les había robado años de sus vidas. Necesito encontrar a Rebecca, dijo James, su voz cargada de urgencia. Necesito traerla de vuelta. Estoy trabajando en ello, respondió Elliot. He rastreado algunas ubicaciones posibles donde Patrick podría estar reteniéndola. Pero, James, enfrentarlo no será fácil. Hará todo lo posible para protegerse. No me importa, replicó James con firmeza. Estoy cansado de seguir su juego. Esto termina ahora. A la mañana siguiente, James se preparó. Apenas había dormido, su mente nublada por una mezcla de temor y determinación. Ava seguía dormida, acurrucada en su cama, ajena a la tormenta que se libraba en el interior de su padre. James dejó una nota para ella, asegurándole que volvería pronto y que estaba a salvo, con la esperanza de protegerla de la oscura verdad que estaba a punto de descubrir. Con las indicaciones de Elliot, James condujo hasta una propiedad aislada en las afueras de la ciudad, un lugar que Patrick había utilizado para retiros de negocios. El viaje se sintió interminable, con sus manos apretando con fuerza el volante mientras ensayaba la confrontación en su mente. Su ira hervía justo debajo de la superficie, pero sabía que tenía que mantenerse calmado si quería obtener respuestas. Cuando llegó, encontró a Patrick esperándolo en los escalones de la entrada, su rostro una máscara de confianza que James ahora veía como una mentira. James, lo saludó Patrick con una sonrisa irónica. No esperaba verte aquí. Deja de actuar, Patrick, escupió James, su voz llena de desprecio. Sé todo. Sé lo que le hiciste a Rebecca, sé cómo la alejaste de mí y sé que usaste a Ava para controlarla. El rostro de Patrick permaneció impasible, aunque un destello de irritación pasó por sus ojos. No sé de qué estás hablando. Deja de mentir, exigió James, su voz subiendo de tono. Confié en ti, Patrick. Eres mi hermano, mi familia, y me traicionaste de la peor manera posible. La expresión de Patrick se endureció, la fachada de afecto fraternal desapareciendo. Hice lo que tenía que hacer, James. Siempre fuiste el niño dorado, siempre obtenías todo en bandeja de plata. Y Rebecca se suponía que era para mí. Pero tú la tomaste, como tomaste todo lo demás. James apretó los puños, su cuerpo entero tenso de rabia. Destruiste nuestras vidas por unos celos retorcidos, gritó. Eres un monstruo, añadió mientras la mirada de Patrick se volvía fría, casi divertida. Llámame lo que quieras, pero Rebecca nunca fue tuya para quedarte con ella, respondió Patrick con desprecio. Ella me pertenece, y no dejaré que la alejes de mí. No estoy aquí para discutir contigo, Patrick, respondió James, su voz firme a pesar del fuego que sentía en sus venas. Estoy aquí para acabar con esto. Sin previo aviso, Patrick se abalanzó sobre él con los puños en alto, pero James esquivó el ataque, sintiendo una oleada de adrenalina al contraatacar. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Dónde está?, exigió James con un gruñido bajo. ¿Dónde está Rebecca? Patrick se burló, negándose a responder, pero James apretó su agarre, su voz llena de una desesperación que no podía contener. Me lo vas a decir o, te lo juro, pagarás por todo lo que has hecho. La resistencia de Patrick flaqueó, y por un momento, en sus ojos apareció un destello de miedo. Está bien, escupió, su voz llena de amargura. Está en una instalación privada con un nombre diferente, pero nunca la encontrarás. James lo soltó y retrocedió con asco. Quédate con tus mentiras, Patrick. La encontraré con o sin tu ayuda. Mientras James se alejaba, Patrick le gritó con desdén, ¿crees que puedes simplemente volver a su vida después de todo?
Nunca te perdonará por haberla abandonado. James se detuvo, un nudo formándose en su garganta. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que los años de separación y manipulación podrían haber dejado cicatrices que llevarían una vida entera en sanar. Pero no podía rendirse ahora. Rebecca lo necesitaba, y Ava, fuera o no su hija, merecía conocer la verdad. Cuando regresó a su coche, la voz de Elliot sonó a través del teléfono, tranquila pero urgente: James, tengo la ubicación. Nos vemos allí. El trayecto hacia la instalación fue un borrón. Su mente estaba concentrada solo en Rebecca, en reunirse finalmente con ella después de tantos años. Al llegar a la instalación, un pequeño edificio aislado rodeado de altas vallas, sintió su corazón latir con fuerza. Esto era todo, el momento con el que había soñado, incluso cuando toda esperanza parecía perdida. Dentro, los dirigieron a una habitación tranquila, y allí, sentada junto a la ventana, estaba Rebecca. Su cabello había crecido más largo, con mechones plateados, y su rostro estaba más delgado, marcado por líneas de tristeza y fortaleza. Cuando ella se giró y lo vio, sus ojos verdes se abrieron con reconocimiento, y en ese instante, todos los años se desvanecieron. James, susurró, su voz llena de incredulidad. Él dio un paso adelante, con lágrimas llenándole los ojos. Rebecca, soy yo. En un instante, estaban en los brazos del otro, años de dolor y separación disolviéndose en ese abrazo. Ella se aferró a él, con las manos temblorosas y la voz quebrada mientras repetía su nombre una y otra vez, como si temiera que pudiera desaparecer. Pensé que te había perdido, murmuró, apartándose para mirarlo a los ojos. Pensé que había seguido adelante. Nunca, respondió él, su voz cargada de emoción. He pasado cada día buscándote, esperando este momento. Se abrazaron, cada respiración un recordatorio del amor que había perdurado a pesar de la crueldad de Patrick, a pesar de los años que habían perdido. Pero cuando la realidad de su reunión se asentó, James supo que aún quedaba una verdad por compartir. Rebecca, dijo suavemente, su voz firme a pesar del tumulto dentro de él. Hay alguien que está esperando por ti. Ava, ella es nuestra hija. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas mientras la realización la golpeaba, y James supo en ese momento que reconstruirían sus vidas juntos. Sin importar el costo. Al salir de la instalación tomados de la mano, James sintió una sensación de cierre, una paz que no había conocido en años. Había recuperado a Rebecca, y Ava finalmente conocería el amor de su madre. James y Rebecca entrarían juntos en la casa, dando inicio a un largo camino de sanación y reconstrucción, demostrando que el amor y la familia podían triunfar incluso frente a la traición más profunda. El corazón de James latía con fuerza mientras entraba a la casa junto a Rebecca, cada paso cargado de anticipación. Apenas podía creer que este momento finalmente estaba ocurriendo después de tantos años de separación, pérdida y anhelo. Estaba a punto de reunir a su familia. Ava no tenía idea del monumental momento que le esperaba, del reencuentro que cambiaría su vida para siempre. Al entrar, el suave murmullo de música clásica resonaba desde la sala de estar. Ava estaba acurrucada en el sofá, con un libro abierto en su regazo, su rostro sereno mientras se sumergía en la historia. Al levantar la vista y ver a James, su rostro se iluminó con esa calidez familiar que siempre había sido su mayor consuelo. Pero luego notó a Rebecca de pie junto a él, y su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y sorpresa. Hola, Ava, dijo James con suavidad, haciendo todo lo posible por mantener su voz firme. Hay alguien muy especial que me gustaría que conocieras. La mirada de Ava pasó de James a Rebecca, su pequeño rostro llenándose de emociones, confusión, asombro y un leve atisbo de reconocimiento. Se aferró a su relicario, el mismo que llevaba Rebecca, como si sintiera algo profundo que no podía comprender del todo. Hola, Ava, dijo Rebecca, su voz apenas un susurro lleno de lágrimas contenidas y amor no expresado durante años. Dio un pequeño paso adelante, con las manos temblorosas. Soy
soy tu madre. Ava parpadeó, su boca ligeramente abierta mientras procesaba las palabras. Miró de Rebecca a James y luego de nuevo a Rebecca, su mano aún sujetando el relicario. Mi madre, susurró, casi como si tuviera miedo de creerlo. Rebecca asintió, con los ojos llenos de lágrimas mientras se arrodillaba al nivel de Ava, extendiendo una mano temblorosa. Sí, cariño. Te he echado tanto de menos. He soñado con este momento durante tanto tiempo. Los labios de Ava temblaron mientras daba un paso cauteloso hacia adelante y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarla. Miró profundamente a los ojos de Rebecca, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y entonces, como si una barrera invisible se rompiera, lanzó sus brazos alrededor de Rebecca, aferrándose a ella con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Rebecca la abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente mientras susurraba palabras de amor, consuelo y promesas de que nunca volvería a dejarla. James observaba cerca, con el corazón lleno, mientras su familia, fracturada durante tanto tiempo, finalmente se reunía en un momento de amor puro y sin filtro. La voz de Ava surgió entre suaves sollozos. Yo pensaba que no tenía una familia. Rebecca se apartó lo suficiente para mirar a los ojos de su hija, sosteniendo su rostro con las manos. Siempre has tenido una familia, Ava. Incluso cuando no podía estar contigo, te amé en cada momento. Y ahora estamos juntas de nuevo, para siempre. Ava asintió, su pequeño rostro brillando entre lágrimas, y giró hacia James, su voz suave y llena de esperanza. ¿Eso significa que ahora estamos todos juntos? James se arrodilló junto a ellas, su voz firme pero cargada de emoción. Sí, Ava. Somos una familia, y nadie podrá arrebatarnos eso. Los tres permanecieron juntos, envueltos en un abrazo que parecía tanto un reencuentro como un nuevo comienzo. James escuchaba mientras Rebecca y Ava compartían historias, cada una llenando los vacíos de la vida que habían perdido. La risa y las lágrimas crearon un vínculo que solo se haría más fuerte. Al caer la noche, Ava finalmente se quedó dormida, con la cabeza descansando sobre el hombro de Rebecca. James la llevó a su habitación, la arropó en la cama y, al mirar su rostro dormido, sintió una profunda paz que lo envolvía. Su hija estaba en casa, segura y con su madre a su lado. Cuando regresó a la sala, encontró a Rebecca esperando, sus ojos todavía brillaban con emoción. Se abrazaron, ambos en silencio pero agradecidos por el milagro de ese momento. Sabían que habría desafíos por delante, pero juntos podrían enfrentarlo todo. Por primera vez en años, James se sintió completo, tenía a su familia de vuelta y el futuro finalmente era algo que esperaba con ilusión, lleno de esperanza, amor y la promesa de nuevos comienzos. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas y bañaba la habitación con un cálido resplandor, James se sentó con Rebecca en la mesa del comedor. Una sensación de calma se mezclaba con la urgencia que había vuelto a su corazón. El reencuentro con Ava había sido todo lo que había soñado, pero ahora, con la verdad sobre la traición de Patrick pesando en su mente, sabía que había asuntos pendientes que atender. Rebecca lo miró, con los ojos cansados pero decididos. Necesitamos enfrentar a Patrick, James. Ha tomado tanto de nosotros. Quiero que vea que no nos rompió, que somos más fuertes de lo que pensaba. James asintió, sintiendo un fuego similar encenderse dentro de él. Había pasado años lamentándose, dudando y buscando, mientras Patrick había manipulado sus vidas desde las sombras. Era hora de confrontarlo, de poner fin a sus mentiras y asegurarse de que nunca más pudiera amenazar a su familia. Juntos, contactaron a Elliot y organizaron una reunión con Patrick. James estaba cansado de secretos y agendas ocultas. Quería mirar a su hermano a los ojos, exigir respuestas y asegurarse de que se hiciera justicia. Cuando llegaron al lugar que Elliot había preparado, una oficina privada en las afueras de la ciudad, James tomó la mano de Rebecca, dándole un apretón tranquilizador.
Ella devolvió la mirada con una fuerza que lo llenó de orgullo. Esta era la mujer de la que se había enamorado, la madre de su hija, y juntos estaban a punto de enfrentarse al hombre que había intentado separarlos. Adentro, Patrick ya los esperaba. Estaba sentado casualmente en una silla, su rostro tan inescrutable como siempre, pero James pudo ver el destello de inquietud en sus ojos al ver a Rebecca de pie a su lado. La fachada confiada de Patrick vaciló al registrar la determinación en sus rostros. James, Rebecca, lo saludó con una sonrisa forzada, su voz intentando mantener la habitual arrogancia. No esperaba verlos juntos. Pensé que... Pensaste mal, lo interrumpió James, su voz fría y firme. Lo sabemos todo, Patrick. Cómo tomaste a Rebecca, cómo la manipulaste y cómo usaste a Ava para mantenerla alejada de mí. Las mentiras, el engaño, todo. El rostro de Patrick se endureció, la máscara de afecto fraternal desapareciendo mientras se daba cuenta de que no había escapatoria de la verdad. Hice lo que tenía que hacer, espetó, su voz impregnada de amargura. Siempre lo tuviste todo, éxito, felicidad, el amor de Rebecca. Yo era el que quedaba en las sombras mientras tú construías la vida perfecta. Los ojos de Rebecca brillaron de enojo mientras daba un paso adelante. Eso no justifica lo que hiciste. Nos robaste años, nos quitaste a mi familia, me hiciste creer que nunca volvería a ver a James y usaste a mi propia hija para manipularme. No eres más que un cobarde. Patrick rió amargamente, aunque el tono de su voz delataba su frustración. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Yo te amaba, Rebecca. Habría dado todo por ti, pero elegiste a él. Elegiste a James, como todos los demás. James apretó los puños, su ira apenas contenida. No la amabas, Patrick. El amor no encarcela ni controla. Solo querías poder, y cuando no pudiste tenerlo, destruiste nuestras vidas por despecho. La mirada de Patrick se oscureció, un destello de desesperación asomándose. ¿Y ahora qué, James? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y jugar al héroe? ¿De verdad crees que ella te perdonará por no haberla encontrado antes? Rebecca dio un paso al frente, su voz firme y llena de resolución. Patrick, esto no se trata de perdón. Esto se trata de asegurarnos de que nunca más puedas hacernos daño. En ese momento, Elliot entró en la habitación sosteniendo un montón de documentos. Miró a Patrick con una expresión severa. Tenemos todo lo que necesitamos para asegurarnos de que se haga justicia. Las pruebas que hemos reunido son suficientes para responsabilizarte por años de manipulación, abuso emocional y secuestro. El rostro de Patrick palideció al mirar los documentos. Parecía darse cuenta de la gravedad de la situación, las paredes cerrándose a su alrededor. Su confianza se desvaneció, reemplazada por una ira contenida mientras miraba con furia a James y Rebecca. Esto no ha terminado, susurró, su voz apenas audible. Creen que han ganado, pero encontraré una forma de hacerlos pagar. James apretó la mano de Rebecca con más fuerza, su voz calmada pero resuelta. No, Patrick. Esto es el final. No volverás a acercarte a mi familia. La seguridad llegó poco después, escoltando a Patrick fuera de la habitación, mientras sus amenazas se desvanecían en el silencio. James y Rebecca se quedaron de pie uno al lado del otro, el peso de la traición finalmente levantado. Por primera vez, sintieron una sensación de cierre, sabiendo que el hombre que les había robado tanto nunca volvería a tener el poder de hacerlo de nuevo. Cuando regresaron a casa, Ava los estaba esperando, su rostro iluminándose mientras corría a saludarlos. James la levantó en brazos, sintiendo la cálida y familiar alegría que ella traía a sus vidas. Rebecca los abrazó a ambos, los tres juntos, finalmente libres de las sombras del pasado. Esa noche, mientras compartían historias y risas juntos, James sintió una paz que no había conocido en años. Su familia estaba completa y el futuro, antes lleno de incertidumbre, ahora era un lugar de esperanza y promesa.
Mientras miraban hacia el horizonte, James sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa y que la fuerza de su amor y resistencia los guiaría hacia adelante sin importar lo que les deparara el futuro. En los días que siguieron a su confrontación con Patrick, comenzó un nuevo capítulo para James, Rebecca y Ava. El peso que una vez llenó su hogar parecía haberse levantado, reemplazado por una paz que todos habían anhelado. Las habitaciones de la casa ahora estaban llenas de risas, el suave murmullo de conversaciones y los sonidos reconfortantes de una familia encontrándose de nuevo. James encontró alegría en los pequeños momentos, Rebecca tarareando mientras preparaba el desayuno, las risas de Ava resonando desde su habitación, las sonrisas compartidas que ahora parecían naturales. Cada día era un paso hacia la curación, una oportunidad para construir la vida familiar que les había sido arrebatada durante tanto tiempo. Una mañana, mientras la luz del sol se derramaba por la ventana de la cocina, Rebecca se sirvió una taza de café y se sentó con James en la mesa. Ava seguía dormida y la casa estaba en silencio. No habían tenido un momento para ellos mismos desde que todo había sucedido, y James dio la bienvenida a la oportunidad de hablar abiertamente con ella. Rebecca envolvió sus manos alrededor de su taza, su mirada vagando pensativamente. A veces siento que estoy viviendo un sueño, dijo suavemente. Después de todo lo que pasó, es difícil creer que realmente estamos aquí juntos. James cruzó la mesa y cubrió su mano con la suya. Sé lo que quieres decir. Hubo días en los que pensé que nunca tendríamos esta oportunidad. Pero ahora que la tenemos, quiero que la aprovechemos al máximo. Ella sonrió, asintiendo mientras miraba sus manos entrelazadas. Nos han dado una segunda oportunidad y estoy tan agradecida por ello. Quiero que Ava sepa que estamos aquí para ella, que esta es su familia. James podía ver la fuerza y determinación en los ojos de Rebecca, el amor que la había mantenido en pie incluso en los momentos más difíciles. James sabía que la presencia de Rebecca era una fuente de sanación para Ava, quien había pasado tantos años preguntándose si alguna vez tendría una familia propia. Aquella tarde planearon una pequeña salida a un parque cercano. El aire era fresco y limpio, los árboles comenzaban a mostrar indicios de la primavera. Eva estaba encantada, su energía era contagiosa mientras corría adelante, llenando el aire con su risa. Jugaron, exploraron y compartieron historias, cada momento se convertía en un nuevo recuerdo que llenaba los vacíos dejados por los años que habían perdido. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, Eva se sentó junto a ellos en un banco del parque, su mirada pensativa. Me gusta cuando estamos todos juntos, dijo con una voz suave pero llena de satisfacción. Se siente seguro. Rebecca la rodeó con un brazo, acercándola más. Eso es porque estamos juntos, Ava, y no iremos a ninguna parte. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Ava levantó la vista hacia ellos, con los ojos brillando de una mezcla de alegría y alivio. ¿Lo prometen? James y Rebecca asintieron, sus voces al unísono. Lo prometemos. Los tres se sentaron juntos mientras los últimos rayos del sol los bañaban con un cálido resplandor. James sintió una abrumadora sensación de gratitud, sabiendo que habían atravesado la oscuridad más fuertes y más unidos. Miró a Rebecca y luego a Ava, dándose cuenta de que el futuro que estaban construyendo juntos estaba lleno del tipo de amor y resiliencia que los llevaría hacia adelante. Al regresar a casa esa noche, James sintió la tranquila certeza de que, a pesar de todo lo que habían soportado, estaban exactamente donde debían estar. La llegada de la primavera trajo un sentido de renovación a sus vidas. Cada mañana, la luz del sol inundaba la casa, llenándola de calidez y brillo. James, Rebecca y Eva se adaptaron a una rutina reconfortante, cada día lleno de risas, comidas compartidas y momentos tranquilos que todos atesoraban. Las cicatrices del pasado se estaban curando lenta pero severamente, mientras abrazaban la vida que estaban construyendo juntos. Un fin de semana decidieron celebrar su nuevo comienzo con una excursión familiar al lago.
Eva estaba emocionada, rebosando de alegría mientras preparaban una cesta de picnic, llevaban su libro de cuentos favorito e incluso empacaban una cometa para que pudiera volar. Era un día de alegría, de crear recuerdos que reemplazaran las sombras del pasado. El lago estaba tranquilo, el agua resplandecía bajo el cálido sol de primavera. Eva corrió a lo largo de la orilla, su risa resonaba mientras corría contra el viento con su cometa volando detrás de ella. James y Rebecca la observaban, con las manos entrelazadas, sintiendo una profunda sensación de paz al contemplar la felicidad de su hija. Rebecca miró a James, su mirada suave y llena de gratitud. Nunca pensé que tendríamos esto, James. Casi pierdo la esperanza, pero estando aquí contigo y con Ava, siento que nos han dado un regalo. James asintió, con el corazón hinchado de amor. Y no quiero desperdiciar ni un momento de esto. Esta es nuestra vida ahora, una vida real, llena del amor con el que siempre soñamos. Pasaron la tarde compartiendo historias, riendo y haciendo planes para el futuro. Ava, percibiendo la alegría de sus padres, ocasionalmente se detenía para observarlos, su rostro iluminado por una sonrisa que hablaba de pertenencia. Por primera vez, parecía darse cuenta de que realmente tenía una familia que estaría a su lado sin importar lo que sucediera. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el lago con un resplandor dorado, Eva se acurrucó con sus padres, su pequeña mano descansando en la de James. Miró hacia él, su expresión seria pero llena de calidez. Gracias, dijo en voz baja, por encontrarme, por unirnos. James sintió que su corazón se hinchaba, superado por el amor y la gratitud. Tú nos uniste, Ava. Eres el corazón de esta familia, y somos muy afortunados de tenerte. Rebecca la abrazó con fuerza, sus ojos humedecidos mientras sostenía a su hija. Te amamos tanto, Ava. Siempre lo haremos. Aquella noche, mientras conducían de regreso a casa, James sintió que una profunda sensación de paz se asentaba sobre él. Los años de búsqueda, el dolor de la pérdida, la angustia de la traición, todo eso los había llevado a este momento, donde el amor había triunfado sobre la oscuridad. Juntos avanzarían, construyendo un futuro lleno de calidez, felicidad y la promesa de nuevos recuerdos. Al regresar al confort de su hogar, James supo que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Mientras sostenía la mano de Rebecca, supo que su viaje, aunque lleno de dificultades, había valido cada paso. Su familia estaba completa y el futuro les pertenecía para crearlo. Un futuro construido sobre la resiliencia, el amor y el vínculo inquebrantable que los sostendría ante lo que la vida les deparara.